perderse ese miedo. Hoy, como presidente encargado de Venezuela, legítimo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, convoco a todos los soldados, a todos y a todas, la familia militar, a acompañarnos en esta gesta, como siempre hemos hecho, en el marco de la Constitución, en el marco de la lucha no violenta que hemos hecho en todo momento. Así que llamamos aquí, en este momento, en la base aérea La Carlota, a acompañar este proceso del cese definitivo de la usurpación. 82 palabras para una madrugada extraordinaria el 30 de abril de 2019. El falso final de la arenga de Guaidó fue la clave de toda la conspiración. Hacer creer que estaban dentro de la base aérea de La Carlota en el corazón de Caracas. No estaban. Quien sí estaba en la base era una reportera de Telesur. Estas imágenes desmontaron el plan. Justo a las 4 de la madrugada, un pequeño grupo de guardias nacionales identificados con una bandera azul, plegados a la Operación Libertad, abanderada por el autoproclamado Juan Guaidó y por Leopoldo López, que violando la medida de casa por cárcel se apareció aquí en horas de la madrugada. Y estamos viendo justo detrás de mí queda el distribuidor Altamira. Ahí ahorita se están lanzando bombas lacrimógenas para desplegar a las personas que están allí, porque fueron robadas 2 tanquetas por estos militares que han decidido plegarse a lo que el gobierno ha llamado un golpe. Quiero desmentir los comentarios que han estado circulando a través de las redes sociales que la base aérea ha sido tomada. No, la base aérea, aquí estamos todos los oficiales, tropas, personal acá de la base aérea, leales a nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, leales a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moros. Y también quiero decir que buena parte de ese grupo de efectivos militares, quienes tú mencionaste en estos momentos, se comunicaron desde muy temprano con mi persona y ya se han replegado y están aquí también en la base aérea La Carlota porque fueron engañados. A las 3 de la mañana nos mandaron a buscar fusil al helicoide, a retirar fusil, y nos dijeron que íbamos a tomar el penal de Tocorón, porque habían ingresado 1000 fusiles y que iban a sacar a los presos para que salieran en contra del pueblo. Esa reunión que iba a ser con los comandos del SEBIN, el FAE y nosotros, iba a ser aquí en Altamira. O sea, el punto de salida iba a ser aquí, hacia el penal de Tocorón. Y no fue así. Cuando llegamos aquí, lo que hicieron fue entregarnos brazaletes, mandarnos a trancar la vía y nos informaron que esto era un golpe de Estado. Este sujeto se llama Leopoldo López, un líder de la extrema derecha. Condenado a 14 años de prisión, se le concedió arresto domiciliario. Se fugó con ayuda de los desertores. Pensó que se uniría a un alzamiento militar y terminó el día refugiado en la Embajada de España, solo y políticamente castrado. Guaidó no tuvo más remedio que seguir el plan al día siguiente con esta, la que iba a ser la marcha más grande de la historia de Venezuela, la sin retorno, la que lo instalaría en el Palacio Presidencial de Miraflores. En realidad lo alejó más que nunca de ese sueño. Hubo sí una marcha que llegó a Miraflores, pero fue esta otra, la popular, una de las más grandes de que se tenga memoria desde los años del presidente Hugo Chávez. Dejen a nuestro país hacer lo que tiene que hacer un pueblo libre, soberano, independiente, que es oposición después del desastre de ayer, en la cual nadie sale asumiendo responsabilidad. No, que no fue un golpe de Estado. Carajo, ¿y qué es un golpe de Estado entonces? No, que solo fue una manifestación, son unos cobardes que no son capaces de asumirlo. ¿Y dónde terminan? En las embajadas. Como a las 5 de la mañana, estos oficiales vieron la llegada del golpista, del prófugo, de la justicia, del asesino Leopoldo López, acompañado del diputado golpista, títere del imperialismo, Juan Guaidó. Y ahí fue cuando los oficiales se dieron cuenta de qué se trataba. La derecha extrema de Venezuela no se plantea procesos políticos sino golpes de mano.
victorias espectaculares, fulminantes y definitivas que deben cumplirse en el espacio de un día. Eso te lo tengo que insertar en la cultura del venezolano. Nosotros somos una cultura petrolera. Eso supone que somos una cultura mágico-religiosa, inmediatista. El petróleo para nosotros es algo mágico que emana de la tierra, que nos resuelve los problemas sin nuestro esfuerzo, sin el esfuerzo de la ciudadanía. Pero nosotros somos un pueblo mágico-religioso, de la inmediatez, de la magia, de lo rápido, de los milagros. Nosotros siempre estamos esperando un milagro. El milagro Guaidó no se cumplió. En primer lugar, no creo que haya sido, que se pueda calificar propiamente como algunos factores del gobierno y algunos, por supuesto, factores de la oposición plantean como un golpe de Estado. Ni siquiera llegó a eso, es lo que quiero decir. Ni siquiera llegó a pronunciamiento militar, como habría sido el caso si unos militares se aparecen ante la opinión pública con un determinado manifiesto expresando un conjunto de criterios. Tengo la impresión de que fue una operación más o menos irresponsable, basada tal vez en algunas promesas que después no se cumplieron. El fracaso derivó en coléricos motines callejeros alrededor de la base aérea y bravatas desesperadas para tomar Miraflores, pero nadie se movió. En el vértigo de los acontecimientos, lejano parece ya el día de la autoproclamación de Guaidó en enero en una plaza, o el concierto de 8 Live al borde del río Táchira en febrero, o al día siguiente, jornada de la llamada avalancha humanitaria, cuando Guaidó se sentó en un palco fronterizo junto a los presidentes de Colombia, Chile y Paraguay a observar tranquilamente el derrumbe de Nicolás Maduro. Si alguna vez este hombre se creyó lo de ser presidente, debe haber sido aquel día. Todo indica que el 30 de abril marcó el ocaso del proyecto experimental Juan Guaidó. Yo debo reconocer que cuando Guaidó aparece en el firmamento, se autoproclama, etcétera, etcétera, él vino a llenar esa orfandad de liderazgo y la oposición pues quedó enamorada de ese líder que estaba allí, osando decir que se autoproclamaba como presidente. Además él venía de la Asamblea Nacional. De alguna manera esa construcción Guaidó intenta aproximarse un poco al Chávez de sus inicios, en esa construcción como épica, de construir escenarios, que si la batalla de Santa Inés, Chávez, etc. Hay como una suerte de imitación modesta de Chávez. Entonces vemos que él tiene como 3 grandes convocatorias, el 23 de enero, la asistencia humanitaria y luego el 30 de abril. Han sido 3 momentos de la épica guaidocista. En esos 3 momentos, de alguna manera, han sido 3 fracasos. Juan Guaidó es una persona que tiene investigaciones abiertas en Venezuela desde el 29 de enero. Eso en el orden de los delitos que se vienen dando desde el 23 de enero, cuando desde la Asamblea Nacional asumió en su discurso que iba a estar actuando como presidente, comprometiendo recursos financieros de la República, llamando a desconocer la autoridad legítimamente conformada, que es la presidencia de Nicolás Maduro Moro. Y en ese sentido, este es un acto que forma parte de un continuo de delito. Encontramos la insurrección armada, la instigación para delinquir, y tenemos allí que van a haber eventualmente en el transcurso de las investigaciones tipos penales que se corresponden con las leyes militares que se van a ir sumando, porque esta fue una acción que involucró a miembros de las Fuerzas Armadas. Para sorpresa de muchos, pese a esta cadena de delitos, Guaidó no está detenido, protegido hasta ahora por Estados Unidos. Los efectos del bloqueo norteamericano iniciado en 2017 han sido devastadores para Venezuela. El costo financiero hasta mayo de 2019 es de unos 130.000 millones de dólares. Un informe estadounidense calcula el costo humano en 40.000 vidas, un aumento de 31% en la mortalidad general. En mayo se agregó el bloqueo a los alimentos que el Estado entrega regularmente a 6 millones de familias. Nuestra prensa siempre culpa de esto a Maduro, pero la gente ni siquiera mira o entiende los instrumentos que Estados Unidos tiene para sancionar, bloquear el acceso a los mercados financieros, llevar empresas a la quiebra, bloquear el comercio, confiscar activos del gobierno de Venezuela, con el propósito de crear este tipo de crisis. La idea es que un sufrimiento generalizado provocará un golpe militar. Se deleitan
disfrutan mucho viendo cómo sufre el pueblo de Venezuela y están engañando al pueblo de Estados Unidos, manufacturando una guerra, nos están llevando un conflicto y como sonámbulos, dormidos, el pueblo de Estados Unidos está yendo hacia la guerra sin darse cuenta que esta gente enloquecida está tomando medidas nunca antes vistas. Mire, en la historia de Venezuela no hay memoria de algo tan serio como esto, no hay memoria. No tenemos idea de a quién se le pudo ocurrir, en qué mente enferma y criminal se le puede haber ocurrido una cosa tan bárbara como esta. Lo que es estúpido de estas políticas norteamericanas, políticas neoconservadoras, es que sí crean desastres, pero no logran siquiera los objetivos políticos de gente repugnante como Bolton. No es que sean efectivas y repugnantes, es que son completamente ineficaces y totalmente repugnantes al mismo tiempo. La respuesta del pueblo venezolano ha sido contundente en contra de la ocupación, ¿no? Sea por invasión militar, sea de cualquier otro tipo, ha sido muy fuerte. La respuesta se ha mantenido a lo largo de un periodo ya considerable. Entonces, ahí hay algo que no les está funcionando. Sí van a incrementar sanciones, sí creo que van a volver a intentar un golpe súbito también. O sea, no podemos descartar ninguna de estas cosas. Por eso estamos no tocando puertas, pues esas puertas ya están abiertas desde hace mucho tiempo, sino profundizando nuestra cooperación con los países que harán imposible que el bloqueo de Estados Unidos logre su objetivo de hacer colapsar la economía venezolana. Estas sanciones que le imponen a Venezuela también las están extendiendo a otros países. Hoy están, pero así hipersancionadores, y lo único que están logrando es que la correlación de fuerzas, digamos, contraria, ¿no?, es la que se está fortaleciendo con todo esto, porque mientras más sancionan a Venezuela, más alianza hace con China, con Rusia, con Irán, con todos esos otros que también son considerados enemigos, que también están siendo sancionados. Entonces, creo que se están equivocando en la política que están siguiendo y eso les va a resultar muy costoso. Parte de la negociación, y quizás la más importante, es entre el gobierno y Estados Unidos. Incluso yo creo que la oposición más extremista prácticamente tiene a su dirección política en el Departamento de Estado. De modo que esa oposición extremista como interlocutor importante para el gobierno no existe. Aquí tiene que haber, así como te digo yo, de unos gestos por parte del gobierno, también tiene que haber la decisión de parte de Estados Unidos y de la oposición, que tiene una interlocución con los Estados Unidos, de pedirle una suspensión, un levantamiento progresivo de esas sanciones, si es que, por ejemplo, podemos pensar en un horizonte que es el referendo revocatorio del 2022, creo que es, ¿no? Si estamos viendo ese horizonte allá, bueno, quizás habría que ofrecerle al gobierno la posibilidad de que gobierne esos 2 años sin sanciones y vamos entonces todos juntos a ese referendo revocatorio. Podría ser parte de un pacto. Y Guaidó quedó como el rey que está caminando desnudo y no sabe que está desnudo. Guaidó y la gente que estaba allí pues quedaron al desnudo frente a internacionalmente y nacionalmente. A pesar de haber quedado al desnudo internacionalmente, los medios que expresan la media verdad de la oposición, los medios internacionales, no han cambiado para nada su tónica, aunque hay algunos medios norteamericanos que están ya desnudando qué fue realmente lo que pasó, que están presentando ya a Guaidó como un actor quizás debilitado, con ausencia de credibilidad, con falta de legitimidad. No les quedó más remedio que transmitir la marcha que ocurrió, la convocatoria en una plaza de Caracas que se llama la Plaza Alfredo Sadel, donde en realidad fue poquísima gente y donde la bandera norteamericana era mucho más grande que la bandera venezolana. Eso es peligroso porque entonces ya el deseo de una salida bélica con factores internacionales se está haciendo cada vez más creciente. Y hemos instruido a nuestro embajador Carlos Vecchio que se reúna de inmediato y, como se vio a través de Twitter, con el Comando Sur y el almirante para poder establecer relación directa y alcance en materia de cooperación.
Bueno, yo creo que en Venezuela ahora lo que está en juego, me parece a mí, es primero preservar un principio fundamental del derecho internacional, que es la no intervención de potencias extranjeras o de no potencias, lo que sea, en los asuntos internos de cada país. Estados Unidos hoy día atraviesa uno de los periodos de mayor desorden doméstico institucional de toda su historia, diría yo. Incluso nunca tuvieron, ni en la época de la depresión del 29 y del 30, tuvieron este desorden doméstico. ¿Y cuál es el motivo fundamental de que no haya Estado en Estados Unidos? Son por los grupos de interés, primero de las corporaciones transnacionales, segundo, los distintos grupos de interés, además de las transnacionales, que están involucrados dentro de los partidos políticos. Vamos a lo del derecho internacional. Estados Unidos hoy día no representa un Estado. Estados Unidos representa un grupo de intereses que presiona a un Estado. Pues en realidad en juego está desde el principio el control de, por un lado, de Venezuela, por las riquezas que tiene. Por otro, en realidad el Caribe, la zona del Gran Caribe es algo estratégico para Estados Unidos. Es una especie de círculo el que se hace desde Venezuela hasta Florida en realidad, ¿no? Y entonces esa parte que es como un escudo de entrada al continente es una posición que a Estados Unidos le interesa muchísimo proteger, salvaguardar, ¿no? Y monopolizar. Saber que tienes ahí enfrente al país más poderoso del planeta, militar y económicamente, aunque esté competido por China, pues algo te dice, ¿no? Que tienes que manejar la política con cierto sentido de sensatez. Y creo que el riesgo de una intervención militar también ha sido provocado por una gestión irresponsable por parte del gobierno de Maduro. Y a mí me da, por supuesto, muchísima pena, a nombre de la oposición venezolana, como parte de la oposición venezolana, ver que hayan algunos voceros muy importantes, como el propio presidente de la Asamblea Nacional, que obsecuentemente rueguen la posibilidad de una intervención. ¡Venceremos! ¡Venceremos! El fracaso del 30 de abril y la ruptura de relaciones con Estados Unidos generó un episodio de alto simbolismo en la embajada venezolana en Washington. Es una historia larga que empezó el 10 de abril, cuando pedimos permiso a los diplomáticos venezolanos de quedar dentro de la embajada, porque sabíamos, según una conferencia de prensa de la gente de Guaidó, que querían tomar la embajada. Y nosotros supimos que eso sería ilegal, según las convenciones de Viena, y sería peligroso también. Para Estados Unidos ellos actúan legalmente, porque ellos dicen, bueno, yo reconozco a Guaidó, por ende yo reconozco a este embajador, yo cumplo el derecho de Viena. Y esto no es cierto, porque el derecho de Viena es lo que los hace irse de Venezuela cuando se los ordena Nicolás Maduro, porque Guaidó no tiene poder real sobre Venezuela, no es presidente de Venezuela. Entonces, ya tomadas las agregadurías militares, ya tomados los espacios consulares de Venezuela, Venezuela autoriza a estas personas el ingreso, pero eso sigue siendo territorio venezolano. Y en ese teatro le han hecho a estos norteamericanos una especie de reproducción en un corto tiempo de todo lo que ha pasado en Venezuela. Un grupo muy agresivo, un grupo que nos golpean, un grupo que no bloquearon todas las entradas de la embajada y no dejaron la entrada de comida, cortaron la luz y el agua. Quedó así como durante 10 días hasta que por fin llegó la policía para desalojar los que quedaron ahí, que eran 4 personas. Repitamos esto. 4 personas acosadas por una turba en plena libertad de acción, sin agua, sin luz, sin alimentos. Con todas las ventajas, la turba no se atrevió a tomar el predio. ¿Por qué? La oposición fundamentalmente está formada fundamentalmente por sectores medios y medios altos, ¿verdad? Esos son sectores que no necesariamente arriesgan la vida. En cambio, en los sectores populares de base, muchas veces tú arriesgas la vida en una manifestación porque tú no tienes
nada que perder porque tú vives en un contexto de peligrosidad. Eso está estudiado en los fenómenos de masa, no lo estoy inventando yo. Los fenómenos de masa tú haces una relación costo-beneficio y en esa relación costo-beneficio no tienes nada que perder, en un saqueo, por ejemplo. En los sectores de clase media también hacen una relación costo-beneficio, ¿verdad? Entonces, en esa relación costo-beneficio, por supuesto, los sectores medios salen a manifestar, van a algunos, se exponen hasta determinado límite donde empiezan a recular, porque esa relación costo-beneficio, que además es psicológica, no es que se sientan así a pensar, no, inmediatamente se repliegan y abandonan las verdaderas trincheras. Estados Unidos ha rompido la ley muy importante que regla las relaciones internacionales en cuanto a las sedes diplomáticos, y eso es la Convención de Viena, que dice, aún en casos de un rompimiento de relaciones entre los países tienen la obligación de mantener la integridad de sus edificios, de sus lugares diplomáticos. La intención, en gran medida, desde el inicio del gobierno de Trump, la intención me parece que muy claramente es la de hacer estallar la normativa internacional en muchos campos, incluso la normativa interna en Estados Unidos también ha sufrido una serie de golpes, ¿no?, de deslizamientos y sí, porque efectivamente creo yo que ya es una institucionalidad que resulta un poco obsoleta, un poco encadenante para lo que son las necesidades y fuerzas que se están moviendo en este momento en el mundo. Para la visión de los halcones que rodean a Donald Trump en los Estados Unidos, Vladimir Putin y Rusia hoy son exactamente lo mismo que la Unión Soviética. Porque Rusia también tiene intereses geopolíticos en el Caribe, con toda razón, porque Rusia está amenazado por la OTAN. Rusia, salvo la frontera de Ucrania con Rusia, todo el resto de las fronteras de Rusia, desde el norte, desde el Báltico hasta el sur, están rodeadas con bases militares norteamericanas y de la OTAN a pocos kilómetros de la frontera. Entonces, la presencia de Rusia en el Caribe y en Sudamérica, para los rusos, es un elemento de este juego geopolítico. Y esto es lo que enloquece a los norteamericanos. Y por otra parte está también la presencia de China, que ha sido muy dura en el sentido de no consentir de ninguna manera una intervención militar de los Estados Unidos dentro de Venezuela. Hay una línea, para hablar de la dignidad del pueblo venezolano, hay como una línea histórica que tiene que ver con Simón Bolívar y con el hecho de que, bueno, libertó 5 países, hizo campañas verdaderamente épicas. Y para nosotros Simón Bolívar es una referencia desde que estamos chiquitos, en primaria, pues empezamos a estudiar esa campaña libertadora. Nosotros nos percibimos como un pueblo libertador. En ambos bandos se maneja un concepto diferente de la dignidad. En este caso, digamos, en el chavismo, la dignidad es que triunfe todo el proyecto chavista, que estaría en este momento en peligro, y la dignidad es defender eso. La dignidad para el otro sector político, que es la oposición, pues parecería que se reduce a que Estados Unidos resuelva, o ciertas potencias imperiales resuelvan la situación de confrontación que se encuentra en este momento. En este caso, pues termine con el modelo progresista, termine con el legado de Chávez y, por supuesto, saque a Maduro del juego. Eso quiere decir que esa dignidad la está colocando la oposición fuera del país. En la oposición venezolana debe haber gente que crea en la paz, que no quiera guerras ni invasiones para Venezuela, que crea que somos capaces de resolver nuestros asuntos entre los venezolanos y que en cualquier momento ese mecanismo va a abrir un camino concertado para poder alcanzar nuevos acuerdos políticos en Venezuela. Estamos seguros que así será.